Estamos con el doctor Miguel Canesa de la Universidad Católica, profesor de Derecho Laboral. Le queríamos preguntar a él cuál es la dificultad de la empresa actual frente a las normativas laborales. Bueno, lo que viene ocurriendo en la actualidad es que el derecho al trabajo se ha construido a partir de un supuesto que era el real, de una relación entre una empresa y un conjunto de trabajadores, y la relación laboral y el marco productivo se va en ese escenario. Con la transformación de la empresa, especialmente desde la década de los 80 hacia adelante, asistimos a que hay una hegemonía de dos nuevas formas de empresariales, ¿no? Por un lado es la empresa red, es esta empresa que tiene una cadena de contrataciones y a través de esa cadena de contrataciones, por la división de las fases productivas, le permite controlar todo el eje productivo. Entonces tenemos el mejor ejemplo, una empresa textil multinacional que subcontrata a otra empresa que se encarga de hacer el diseño productivo, el diseño de las prendas de vestir, ¿no? Luego tenemos esta misma empresa multinacional que subcontrata a otra empresa que se dedica a la compra del algodón, del tinte, del hilo. Ordena a ambas empresas que le remitan esos insumos a una tercera empresa, que es una maquila, que se dedica a elaborar la prenda de vestir. Estamos hablando de una tercerización de servicios. Sí, porque cada fase productiva puede ser externalizada sin que la empresa principal pierda el control del proceso productivo. Entonces nos quedamos en que la maquila elabora la prenda de vestir y se le exige que coloque la producción en algún puerto importante. Estamos hablando de Rotterdam en Europa, o estamos hablando de Nueva York, o O estamos hablando... Singapur. ¿Sí? De esta forma, estas empresas maquilas entregan la prenda de vestir, como señalaba, y la empresa principal No tiene mayor relación con el trabajador. no tiene ninguna relación con el trabajador y asimismo, inclusive la red de distribución ni siquiera la manejan ellos directamente. Tienen otra empresa que se dedica a esa labor o tienen un contrato con una cadena de distribución. A ver, vamos a poner un ejemplo. Bacus tiene una empresa para las chapitas, una empresa para las etiquetas, otra empresa para las botellas y ellos se encargan de todo el armado. Sí, ¿Va por, va por ahí el ejemplo? no, yo no diría que en el caso de Bacus sea un buen ejemplo. Yo creo que el mejor ejemplo, primero, tenemos que tener una visión no nacional. Estamos en un escenario de la globalización de la economía. Entonces, Ajá. estamos hablando de una producción mundial. Ok. No estamos hablando de reducido al tema nacional. Cuando yo mencionaba este caso, este ejemplo era de un modelo productivo, de una cadena Ajá. productiva a través dirigida por una empresa red. ¿Cuál es la dificultad? Como señalaba al principio, es que lo normal para el derecho al trabajo era una empresa con un conjunto de trabajadores vinculados a través de contratos de trabajo y de la relación laboral. Aquí lo que tenemos es una empresa principal que puede ser muy pequeña, pero con una potencial de recursos y especialmente con un gran logo. Imagínate Nike, imagínate Adidas, imagínate Puma. Ahora que vemos los partidos de fútbol que el mundial está De moda. de moda, puedes darte cuenta que las prendas de vestir muchas veces de los jugadores provienen desde Bangladesh, ¿no? O pueden provenir de otros países, no necesariamente de la empresa donde reside la empresa principal, que es Estados Unidos o puede ser Alemania. Estamos hablando de que ya no hay una mayor relación entre el trabajador y la empresa. Con la empresa principal, la que realmente se beneficia del trabajo, la que realmente dirige todo el proceso productivo. Entonces, ese es un ejemplo. Cuando tú me preguntabas sobre Bacus, en Bacus es una situación distinta, también un modelo hegemónico que se llama el grupo de empresas. ¿En qué consiste? Que hay una empresa matriz, ¿es así? Y hay una constelación de empresas alrededor que de forma articulada elaboran el proceso productivo. Entonces, ¿qué tenías tú? Tenías que la cervecería Bacus y Johnson, que estaba en Arte y Rímac. Aquí la Compañía Nacional de Cerveza, que producía Pilsen Callao. Luego aquí en Cervecería del Sur, que es cusqueña y arequipeña. Y ya ellos controlaban porque eran propietarios de San Juan. Entonces, eso es un conglomerado, una corporación. ¿Y eso cómo afecta al derecho laboral actual? Bueno, lo que ocurre es que, no en el caso de Bacus, pero sí en el ejemplo que daba de la empresa Red, lo que tú tienes es que la relación laboral se da entre el trabajador con la empresa, sea la filial o sea la empresa usuaria o la empresa contratista, pero Mm. no tiene menor relación directa con quien realmente gobierna el proceso productivo. Mm. Entonces, ¿cuál es la dificultad allí? La dificultad principal es que esos trabajadores se ven perjudicados. Bueno, en términos concretos es un perjuicio, porque la posibilidad de que puedan constituir un sindicato es mucho menor, la posibilidad de tener una negociación colectiva
que vincule a la empresa principal no existe, ¿no? Solo se reduce a esta relación directa con su empleado directo. Estamos hablando de que ya el sindicalismo va a su mínima expresión. Bueno, no es que vaya a su mínima expresión, sino que en ese escenario productivo los sindicatos se ven enormemente perjudicados. Entonces, a lo que voy es a esto. La legislación laboral en general lo que ha buscado son dos medios. Por un lado, identificar los casos donde hay una fraude de ley, es decir, cuando en realidad se crean estas empresas para tratar de no obligar al empresario principal a cumplir con sus obligaciones laborales. Doctor, ¿y en el Perú cómo se aplica esto? Bueno, lo único que tenemos es esta legislación que cuando existe fraude de ley, constituye una fianza solidaria. Es decir, si la empresa contratista o la filial no cumple con las obligaciones laborales de los trabajadores allí podrían demandar a, digamos, en el caso de un grupo de empresas, con la empresa principal o en la cadena productiva, ¿no? El sindicalismo en la actualidad, ¿cómo tendría que amoldarse a esta nueva realidad? Bueno, esa es una pregunta interesante. En realidad ahí la búsqueda de las salidas sobre, en primer lugar, en vez de seguir constituyéndose en sindicatos de empresa, tratar de constituirse en sindicatos de grupo de empresas, digamos como Bacus y Johnston, es el ejemplo, sería que todos los trabajadores de la corporación solo estén en un solo sindicato, o constituirse en sindicatos por rama de actividad, de forma tal que cubra al conglomerado de trabajadores. Digamos, hacer una construcción, como construcción civil que cubre todos los trabajadores de la construcción. Sí, es decir, tratar de transformarse de sindicatos de empresas a sindicatos por rama de actividad, ¿no? Pero además hay que ser conscientes de que la libertad sindical no debe estar encajonada solo a un sindicato de empresas. Y eso me conduce a una pregunta interesante, es decir, a darnos cuenta que cuando se establece que un sindicato de empresas se constituye sobre la base de 20 trabajadores, las estadísticas peruanas muestran que la gran mayoría de los trabajadores peruanos no laboran en empresas que tengan esa dimensión. La gran mayoría de los trabajadores peruanos trabajan o en pequeña empresa o en microempresas. Es más, las estadísticas más o menos señalan que 3/4 de los trabajadores peruanos no pueden constituir un sindicato o no pueden afiliarse a un sindicato simplemente porque donde ellos laboran hay menos de 20 trabajadores. Y eso afecta en la calidad de vida del trabajador directamente. Bueno, bueno, eso ya es una pregunta un poco más compleja. En realidad, eso se debe a que nuestro país tiene un alto grado de informalidad, ¿no? Sí, alrededor del 70% de los trabajadores peruanos laboran en la economía informal. Eso me obliga a otra pregunta. ¿Cómo afecta la informalidad al sindicalismo? Bueno, en principio, cualquier empresa que tenga 20 o más trabajadores se puede constituir un sindicato. Ya. ¿Perfecto? Pero ya lo señalaba, la gran mayoría de los trabajadores de la economía formal laboran en unidades productivas con menor a ese número, con lo cual no pueden sindicalizarse. Lo que debe buscar el sindicalismo en esos casos es constituirse en sindicatos por rama de actividad o estar abiertos para que trabajadores de la economía informal puedan a su vez sindicalizarse, que eso es un fenómeno que sí ocurre en otros países del mundo, ¿no? ¿Cómo cuál? Bueno, digamos, el mejor ejemplo que yo encuentro ahora es en Centroamérica, en Guatemala, los trabajadores de la economía informal se han agrupado y se han sindicalizado, ¿no? Yo le Y pregunto, directamente se afilian a las federaciones o se afilian a las centrales sindicales, ¿no? ahora le pregunto, para redondear la idea, ¿cuál es el rol del sindicalismo en el siglo XXI de su segundo decenio? Wow, uf, es una pregunta, bueno, es una buena pregunta, pero complicada. Yo diría que el primer paso hay todo un proceso de autorreforma sindical. Hay que reconocer que efectivamente los sindicatos tienen que modernizarse, no solo en el aparato administrativo, sino también en términos ideológicos y en perspectivas en lo que significa la globalización de la economía. Es decir, el sindicato no puede plantearse que hay que retroceder, es decir, que las cosas pueden volver a lo que era antes, que ni siquiera en esa época tampoco era muy beneficioso para ellos. En otras palabras, el sindicalismo tiene que modernizarse. En una modernización, por supuesto, donde se puedan ejercer los derechos fundamentales. Le pregunto, por ejemplo, en la empresa pública existe el contrato CAS, ¿Ya? en la empresa privada existen los contratos normales, trabajador-empleador. ¿Cómo tendría que estructurarse todo el nuevo sindicalismo a nivel de trabajadores CAS, trabajadores de empresas? Puede ser Bacus, por ejemplo, que te contratan por medio de un servicio, te contratan por jornal
¿Cómo tendría que ser ese proceso de modernización de la sindicalización? Bueno, hay esfuerzos desde los sindicatos por modernizarse, ¿ah? Hay esfuerzos que inclusive, a pesar de que la normativa no les respalde, Ah, pero sin duda es el ejercicio de la libertad sindical. Tú señalabas el caso de Bacus. A mí me parece, bueno, hay un proceso hace unos años interesante. Yo ya señalaba, el sindicato de Bacus, de ATE, tomó la decisión de agrupar a los demás trabajadores a nivel nacional. Y lo que hicieron fue que los sindicatos, digamos, de los sindicatos del sur, que de Cervecería del Sur, o los sindicatos de los trabajadores de Pilsen Callao, disolvieron sus sindicatos y se afiliaron directamente al sindicato de la principal, de la cervecería, que es ENATE. De esta forma, el sindicato cubre los distintos centros de la OES a nivel nacional. Pero claro, hay un desnivel, o existía un desnivel notable entre los trabajadores que trabajaban para Bacus en ATE ujú, respecto a los demás. Entonces claro. tomamos una decisión que me parece valiosa y sacrificadora. ¿Cuál fue? Tomamos la decisión de que ellos, en la primera negociación colectiva, sus demás compañeros deberían igualarlos en condiciones salariales y en condiciones de trabajo, con lo cual significaba que ellos renunciaban a tener un aumento general significativo para que sus otros compañeros los alcanzasen. Esa es una estrategia sindical, en mi opinión, adecuada y moderna, porque ya en una segunda negociación, que es la que se encuentran ahora, y tengo entendido que acaba de fracasar inclusive la etapa de conciliación, pues ya son todos los trabajadores, y todos los trabajadores, casi todos los trabajadores, tienen las mismas condiciones salariales y condiciones de trabajo. Para redondear la idea, doctor, y como ya última pregunta, ¿cuál es el rol del sindicalismo peruano ya con miras al 2015, Sí, el próximo al año. próximo año? ¿Cómo Bueno, tendría que reformarse, reestructurarse el propio el sindicalismo. propio sindicalismo? Yo creo que, como digo, que sí, el sindicalismo tiene que ver que el futuro ha llegado y no se puede vivir pensando en el pasado. Es decir, empresas de servicios, tercerización, grupos de empresas, empresa red, cadenas productivas, eso es el escenario actual y futuro de las relaciones laborales. Lo que hay que plantearse es cómo en ese escenario el sindicalismo puede mantener su protagonismo, cómo el sindicalismo puede enfrentar propuestas inteligentes frente a un escenario laboral como ese. ¿Y qué escenario se nos viene al 2015? Bueno, el que estoy señalando, que es decir, vamos a tener muchas más empresas red, vamos a tener más grupos de empresas, vamos a tener, bueno, con las modificaciones que pretende dar este gobierno, vamos a tener probablemente una mayor precarización del trabajo, ¿no? Entonces el sindicalismo tiene que dar respuestas y lo más importante, yo diría, a ver, permíteme unos minutos, me has hecho pensar tres cosas. Uno, tiene que enfocarse en el trabajo hacia los jóvenes, tiene que enfocarse al trabajo hacia las mujeres, tiene que enfocarse hacia los trabajadores de la economía informal. Ahí está concentrada la mayor cantidad de trabajadores que laboran y que no se encuentran sindicalizados. Si el sindicalismo no ventila y no se abre hacia esas opciones, ¿cómo puedo involucrar a los trabajadores jóvenes en la sindicalización? ¿Cómo puedo involucrar a las trabajadoras mujeres en la sindicalización? ¿Cómo puedo involucrar a los trabajadores de la economía informal en la sindicalización? Diríamos que los sindicatos estarían perdiendo si no enfrentan esas tres tareas. Ok, doctor, muchas gracias, le agradezco la entrevista. Igualmente. Gracias.